La semana pasada dejamos a Saulo de Tarso en una condición interesante. Había caído al suelo, Jesús le habló y le dio una instrucción. Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios, que cuando fue levantado del suelo, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver. Aunque tenía los ojos humanos abiertos, no podía ver. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado espiritual muy importante para nosotros y tiene mucho que ver con lo que Rubén testificó unos momentos atrás. Nosotros tenemos en nuestros corazones asuntos, creencias que hemos aprendido aquí en la tierra y están aquí escondidos, ni lo vemos. La semana pasada hablamos sobre Saulo de Tarso, que él estaba persiguiendo a los cristianos. Era un hombre dedicado a Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre de convicción y de acción para Dios. Sin embargo, tenía algo en su corazón que estaba mal. Dios quería transformar su religión a una relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para Saulo de Tarso. El asunto es con las creencias que hemos desarrollado aquí en la tierra, las cosas que hemos aprendido, aparte de la palabra de Dios, crea creencias que nos afectan y Dios desea quitar esas creencias falsas para que nosotros logremos vivir la vida que Él desea para nosotros. El ejemplo de Rubén, un tremendo ejemplo, perfecto ejemplo. Al cantar el cántico, comenzó a ver sus circunstancias. Cuando pongo mi vista en lo que me está pasando, estoy quitando mi vista de Dios. Cuando pongo mi vista en las cosas terrenales, esas creencias falsas se manifiestan. Y llega a la mente la creencia que comienza en el corazón, que por qué canté ese cántico, estas cosas me están pasando. ¿Qué hacemos? Eliminamos a Dios. Créanme, hermanos, Dios nos tiene a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, en este proceso de transformación, y Él no quiere quitar de mí las falsas creencias. Él quiere que yo se las rinda. ¿Están conmigo? Él quiere que yo voluntariamente rinda esas cosas escondidas, ocultas, que tenemos todos en el corazón. Y créanme, cuando sufren quebrantamiento aquí en la tierra, entiendan esto: Dios está haciendo algo en ti. Y no podemos mirar esas situaciones, porque al poner la vista ahí, las creencias falsas y se levantan en nuestros corazones, comienzan a trabajar en nuestras mentes y comenzamos a pensar cosas que no son bíblicas, pensamientos que Dios no tiene hacia nosotros. Y decimos, pues no voy a cantar más ese cántico porque me trajo mala suerte. ¿Cómo es posible? Nosotros somos hijos de Dios, viviendo en las manos de Dios, y no hay diablo, no hay demonio, no hay hueste espiritual, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar de las manos de Dios. Y estamos seguros en las manos de Dios. El verso clave: todo ayuda bien, esto va a estar bien. No voy a poner mi vista en mi situación, voy a poner mi vista en lo que Dios está tratando de enseñarme de mí mismo. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar aquí? En vez de, no voy a hacer eso porque me pasó esto. No, eso es superstición. Y Dios está obrando en nuestras vidas para llegar a conciencia todo lo que tenemos en el corazón que tenemos que rendirle a Él.
tenemos que rendírselo al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, veo esto y no me gusta, te lo entrego a ti. Eso es un constante para los hijos de Dios. Y vas a pasar por etapas en su vida, donde vas a pasar por unas bajas. ¿Sabes qué? En esas bajas son donde hay más provecho, porque ahí Dios nos enseña más. Pero mientras tengo la vista en la situación, no estoy aprendiendo nada. Tengo que mantener la vista en el Señor y en lo que Él me ha prometido. El sufrimiento no es hacia lo que te está pasando, el sufrimiento es lo que tienes en el corazón. Estás viendo con ojos carnales, no con ojos espirituales. La ceguera de Pablo significa específicamente eso. Un hombre dedicado completamente a Dios, listo, dispuesto a arriesgar su propia vida por Dios, dispuesto a destruir todo lo que se oponga a Dios. El problema es que él no conocía a Dios y estaba persiguiendo a Jesús por medio de los hijos de Dios. Jesús le dice plenamente: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él no conocía a Dios. Se levantó, no podía ver, ni espiritualmente ni físicamente. Tuvieron que tomarlo por la mano y guiarlo hacia Damasco. El hombre que pensaba que podía ver claramente, ahora no puede ver nada. Y reconoce, si no es por eso, ni lo reconoce. Reconoce que no puede ver. El hombre que venía dirigiendo a otros, guiando a otros, dando órdenes a otros, ahora necesita a alguien que lo tome por la mano y le dé guianza. Esa es la vida del nuevo creyente. El nuevo creyente, queridos hermanos, no importa la educación que tengamos, no importa los logros y los éxitos que tenemos en la vida, el nuevo creyente tiene que aprender una nueva manera de pensar. Necesitamos, en vez de la mente de Roberto, necesito la mente de Cristo. Una nueva manera de pensar, de ver las cosas como Dios las ve, en vez de como yo he sido programado a verlas. El hombre que está acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a tener personas detrás siguiéndolo, acostumbrado a crear situaciones, una persona, un don de liderazgo, esas personas más necesitan quebrantamiento en sus corazones, porque como creyentes tenemos que aprender a depender de Cristo y solamente de Cristo. Oír la voz de Dios. Cuando tienes revelación de esto, todo cambia. Ya tu situación no lo ves de maneras negativas, sino lo ves como es la realidad espiritual, tal y como Dios lo dijo. Esto va a ayudar a bien. Esto va a crear algo bueno en mí. Dios está conmigo y Dios está obrando en mí. No me tengo que preocupar porque Dios está conmigo y Él va delante de mí. No tengo que angustiarme, no tengo que ansiarme. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él está en control de todo lo que me está sucediendo. Ahora miras la situación diferente. Ya no es un gigante, ya no es algo que temer. Ahora es simplemente otra oportunidad de crecer. Saulo, el líder, necesitaba aprender a depender de Cristo. Vamos a entrar a Hechos capítulo 9, miren el verso 9. Hechos 9:9. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió.
3 días estuvo Pablo ciego físicamente. ¿Qué hizo? Comenzó un tiempo de ayuno. Dice la palabra de Dios que ni comió, ni bebió, ni agua, ni comida, por 3 días. Cuando nosotros tornamos a Dios, tenemos la situación que está diseñada para quebrantar, está diseñada para traer a conciencia lo que tengo en el corazón. En vez de negar a Dios, voy a abrazar a Dios y abrazar lo que Dios está haciendo en mí. Y si me causa inconveniente espiritual, si me causa algún tipo de angustia, algún tipo de temor, ¿qué voy a hacer? Buscar de Dios, acercarme a Dios, porque el temor y la angustia también son señales que necesito crecimiento espiritual. Si tengo temor, el temor es un espíritu. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que si estoy entreteniendo el temor en mi vida y tengo la conciencia de lo que Dios está haciendo en mí, voy a ver esa situación y voy a hacer ¿qué? Ser valiente. ¿Cuántas veces Dios no dijo esas palabras? Esas mismas palabras. Sed valiente, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. ¿Cierto o no? Es tiempo de ser valiente, pero si mi vista está en el problema, no voy a ser valiente. Voy a sentir el temor. Cuando los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, salió un hombre contra un ejército. Y porque él medía como 9 pies de alto, estaban todos temerosos. Nadie quería pelear. Dice la palabra de Dios que se escondían de un solo hombre. Llega un jovencito. Y cuando digo jovencito, todavía no tenía la edad para participar en el ejército, para ser parte del ejército de Israel. Era jovencito. Y él dijo, yo puedo con este, porque Dios está conmigo. Así le tenemos que decir a los gigantes de nuestras vidas, yo puedo con esta situación, porque Dios está conmigo. Nada me puede destruir. Aunque destruyan este cuerpo, yo viviré para siempre. Promesa de Dios. Tengo que vivir conforme a lo que Dios me ha prometido, no conforme a lo que este mundo nos enseña. No temer las situaciones, no temer las circunstancias, no temer las enfermedades, esto, lo otro. Todo está diseñado para traer a conciencia lo que Dios desea que yo vea en ese momento, para que Él haga su obra en mí y yo rinda esas cosas a Él. Saulo de Tarso comenzó a buscar de Dios. Dice la palabra de Dios que por 3 días está ayunando. Por 3 días está buscando del Señor. Dios está desmantelando la autosuficiencia de Saulo de Tarso. ¿Saben por qué nos ansiamos y por qué tememos? Porque nos sentimos como que no tenemos control. ¿Sabes qué? Así es que Dios le gusta. Eso es precisamente lo que Dios desea, porque así vamos a depender de Él en vez de ser autosuficientes. Dios estaba desmantelando esa parte del corazón de Saulo de Tarso. Déjenme decirles algo. Es más fácil someternos al proceso de Dios que pasar por un proceso como lo pasó Saulo. Y aunque todos vamos a pasar por procesos, diferentes etapas, diferentes tiempos en nuestras vidas, diferentes formas de lo que este mundo llama ser sufrimiento,
Entienda esto, nada te causa sufrimiento, uno mismo se causa el sufrimiento por la manera que piensa. Cuando estamos sufriendo es porque estamos alejados de lo que Dios dice. Dios cambia el lamento en gozo. Nos limpia de toda impureza, nos limpia de todo temor, pero hay que rendírselo. Hay que verlo y hay que rendirlo. Ahora entramos a una parte interesante. Dios obra a través de sus hijos. Dios obra a través de sus hijos. Quiero que entendamos esto. No esperemos que un pastor, un evangelista que venga de otra parte, una persona famosa, una persona que tiene mucha experiencia en la palabra de Dios, no esperes algo fuera de lo que tienes adentro para ayudarte en esas situaciones. Nosotros oramos los unos por los otros, nos animamos los unos a los otros, nos enseñamos los unos a los otros. Pero cuando se trata de transformación, yo no puedo depender de nadie, sino solo de Dios. Ahora, Dios va a usar un siervo, una sierva para hablarme. ¿Por qué? Porque mi mente está cerrada a Dios. Mi corazón está cerrado a Dios. Saulo de Tarso, lo único que él entendía era la persecución de cristianos. Esa era su visión, esa era su misión, ese era su deseo, esa era su pasión, y es lo único que tenía en mente. Y estaba dispuesto a viajar millas y millas por lograr esa visión. La persecución de creyentes. Listo y dispuesto. Eso sí que va a requerir una cirugía especial. Dios lo ciega para que pueda ver. Cuando Dios lo ciega, Él torna a Dios. ¿Cuántos saben que eso es lo que hacemos cuando suceden las cosas en la vida? Señor, lo primero que hacemos, cuando lo que Él desea es que eso sea un constante en nuestras vidas, no solamente cuando confrontamos algo difícil. 3 días en ayuno y oración, y Dios determina a quién va a usar para darle una palabra de ánimo al señor Saulo. Miren Hechos capítulo 9, verso 10. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Número 1, ¿de dónde viene Saulo? De Jerusalén. ¿A dónde va? Hacia Damasco. ¿Están conmigo? Dios lo confronta en el camino. Le dice que siga su camino hacia Damasco, aunque esté ciego. Interesantemente, ya Dios tiene a alguien preparado para confrontar a Saulo de Tarsos, para ministrar a Saulo de Tarsos, para hablarle una palabra de parte de Dios a Saulo de Tarsos. Su nombre es Ananías y él es de Damasco. Y el Señor le dijo, todos digan, el Señor le dijo. El Señor le dijo. Dios nos habla, hermanos. Él habla a los que son de Él. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan de Samuel? La contesta correcta cuando Dios nos habla es heme aquí. No, Dios cuando nos habla no está buscando ideas. Él no te va a decir, ¿qué tú crees de esto?
Él ya conoce todo de todo. Así que cuando Él viene a donde nosotros, la única respuesta correcta es: heme aquí, Señor. No hacer como Jonás y correr en la dirección opuesta, sino estar presentes ante su presencia y decir: heme aquí, Señor. Verso 11. El Señor le dijo, todos digan: el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está llorando, orando, ayuno y oración, 3 días, ¿se acuerdan? Él está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le habló a Saulo de Tarso a través de una visión. Dios le habló a Ananías a través de una visión. Y la visión para Saulo es que venía Ananías, le iba a poner las manos encima y iba a recobrar la vista. Ahora, todos somos seres humanos y todos, amén, estamos en este proceso de transformación. Ananías todavía estaba en el proceso de transformación. No sé cómo es que las religiones ponen a los apóstoles por acá arriba. Todos somos santos en los ojos de Dios. No son ciertas personas que han hecho ciertas cosas. Todos somos santos en los ojos de Dios. No podemos levantar, exaltar a uno más que el otro. Todos somos santos en los ojos de Dios, porque nuestra santidad no viene a través de lo que hemos hecho, sino a través de lo que Cristo hizo. De ahí viene su santidad. Ananías estaba en el proceso. Y él dice en el verso 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, hablando de todos los creyentes. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías estaba expresando algo que tenía en el corazón. Él quitó la vista del Señor y la puso en Saulo de Tarso. ¿Están conmigo? Podemos expresar los temores que tenemos a Dios. Eso es parte de rendirlos. Si no hablamos con Dios, no lo estamos rindiendo. Así que Ananías expresa un temor: Señor, yo he oído de este hombre. Muchos están hablando de las cosas que él ha hecho a tus hijos en Jerusalén. Tiene autoridad para arrestarnos. Arrestar a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9:15. Y dijo el Señor: ve. Ve. Ahí se termina la conversación. Ahora, ¿qué tiene que hacer Ananías? Ser valiente. ¿Por qué? Porque está caminando en la palabra de Dios. Dios le habló, él simplemente tiene que obedecer.
Uno puede expresar lo que tiene en el corazón, pero Dios siempre está buscando la manera para destruir todo temor que tenemos, y la única manera de destruir el temor en el ser humano es permitiendo que el ser humano confronte a su temor. No podemos correr de lo que nos causa temor, tenemos que confrontar lo que nos causa temor, lo que nos causa angustia, lo que nos causa ansiedad. ¿Qué le dice el Señor a Ananías? Voy a buscar, okay, está bien, yo busco a otro que vaya. No, Ananías también está en el proceso de transformación. ¿Qué le dice Dios? Ve como yo te he mandado. Ve conforme a la palabra que yo te he dado. Ahí se terminó la conversación. En ese momento Ananías tuvo que levantarse y ser valiente y confiar que él está en las manos de Dios y que todo va a estar bien. Verso 15 una vez más, y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este proceso no es un instante, sino que el padecimiento del creyente, la transformación del creyente es algo continuo a través de nuestras vidas. Y cuando nos sucedan las cosas, tenemos que abrir la mente espiritual y entender que Dios está haciendo algo en mi corazón en este momento. No estoy pasando por esto por casualidad. No estoy pasando por esto por mala suerte. No estoy pasando por esto porque hice algo, sino que estoy pasando por esto porque Dios está haciendo algo en mí. Dios le dijo: este hombre que está persiguiendo a mis hijos, este hombre que tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan mi nombre, este hombre es un instrumento escogido. La palabra no dice él será un instrumento. En un día, después que se prepare, después que vaya al instituto, después que vaya al seminario, después que conozca mi palabra, entonces lo voy a usar. En la mente de Dios ya sucedió. Y el momento que yo tomo una pisada de fe en lo que ya Dios ha declarado para mi vida, sin temor, se manifiesta la palabra de Dios en mi vida. Y si uno ve lo rápido que sucedió esta transformación en la vida de Saulo de Tarso, lo rápido que Dios lo convirtió en el apóstol San Pablo, es asombrante. Si lees el libro de los Hechos, instantáneamente el momento que fue bautizado comenzó a predicar, a compartir la palabra de Dios, a compartir su testimonio. Él no tenía conocimiento de las cosas de Cristo, de las palabras de Cristo, pero sí tenía conocimiento de quién es el Mesías. Sí tenía conocimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y sí tenía conocimiento de lo que Dios había hecho en su vida. Como el ciego en Juan capítulo 9. Antes era ciego, pero ahora puedo ver. Antes yo no veía, pero ahora yo veo precisamente lo que Dios está haciendo en mi vida. Me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, ¿se acuerdan? Saulo era un hombre
que sabe lo que quiere, crea situaciones para lograr lo que quiere. Un verdadero líder, una persona con mucha habilidad. Ahora tiene que depender de Dios, pero también tiene que aprender de depender de aquellos a quien él perseguía. Dios le pudo hablar directamente a Saulo de Tarso. Dios le dio una visión que venía a Ananías a hablarle, a poner las manos sobre él para que recobre la vista. Él ya tenía la facultad para recibir palabra de Dios a través de una visión. Dios le pudo decir en esa visión: mira, yo te voy a usar, tú eres mi instrumento. Las mismas palabras que le dijo a Ananías, Dios se lo podía decir directamente a Saulo de Tarso. Pero Saulo de Tarso tenía que aprender algo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y dependemos los unos de los otros. La religión me quiere enseñar que necesito depender de un sacerdote. Dios dice, dependemos de mi cuerpo. Dios dice, le he dado a cada uno un don conforme a mi voluntad. Diversos dones, diversas habilidades. Juntos edifican, juntos crean, juntos cumplen con mi voluntad. Cuando cada uno hace su parte, todo funciona bien. Cuando se depende de ciertas personas solamente, todo comienza a decaer. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a depender los unos de los otros. El futuro apóstol tenía que aprender que Dios obra por medio de sus hijos. Hechos 9:17. Entonces Ananías fue y entró en la casa. Le puso las manos encima y dijo: Saulo, mi enemigo, Saulo, el que persigue a los cristianos. ¿Cómo le dice? Hermano. Quiero que vean que lo que Dios está haciendo en Saulo y lo que Dios está haciendo en Ananías. Porque cuando ministramos, Dios nos habla, Dios nos ministra. Mientras tomamos pasos de fe, ahí hay crecimiento. Cuando Ananías confronta su temor al hombre que está persiguiendo, él fácilmente podía decir: esto es un plot, esto es algo que Saulo está haciendo para agarrarnos, para arrestarnos. Va a establecer en uno de nuestros servicios y van a venir y nos van a llevar. Pero Ananías había oído la voz de Dios, hermanos. Sabía precisamente qué hacer. Y dijo: heme aquí. Se levantó, tomó valentía, porque cuando Dios nos dice: sed fuertes, sed valientes, esas palabras vienen con el poder para hacerlo. No son palabras de consejo, no son palabras de ánimo, son palabras de poder. Todo lo que dice Dios sale con poder para transformar y para usarnos como Él desea en ese momento. Ananías se acerca y tuvo que adaptar la mente de Cristo. Porque la mente humana le dice: esto es un enemigo. ¿Qué es eso? Una falsa creencia en su corazón. Él ya le dijo a Dios: este hombre
viene con órdenes de arresto. Eso es lo que la creencia falsa que tiene en su corazón. Y vean esto, no es que era una mentira. Cuando hablo de falso, digo que no era una realidad en el plan de Dios. En la tierra era una realidad. Saulo de Tarso venía a Damasco para arrestar a creyentes. Pero en el momento que Dios confrontó a Saulo, que Dios escogió a Saulo de Tarso, esa creencia, basado en hechos reales, en testigos reales, esa creencia se convirtió en una falsa creencia. Porque el momento que Dios escogió a Saulo, ya eso no es válido. Ya Saulo no es perseguidor de creyentes, sino que ahora es un instrumento en las manos de Dios. Y Ananías tenía que entender que Dios conoce el mañana, que Dios conoce lo que está haciendo ahora, que Dios conoce lo que está haciendo en otros. Yo lo único que puedo hacer es decir, heme aquí. Se levantó, se fue, miró a Saulo de Tarso, el perseguidor de creyentes, y le dijo: Saulo, hermano. Se fue en contra de sus falsas creencias, porque la palabra de Dios llegó a sus oídos y cambió, transformó esa creencia falsa. El momento que él tomó el paso de fe y fue hacia la casa de Judas para poner manos sobre Saulo de Tarso, la transformación sucedió. El poder de Dios se manifestó en la vida de Ananías. Y ahora se iba a convertir no solamente en un profeta que le iba a dar palabra de parte de Dios, sino también se manifestó el poder de Dios a través de Ananías y sanó a Saulo de Tarso. Quiero que vean cómo es. Muchos creyentes comienzan a leer sobre los dones del Espíritu Santo y los milagros y las sanidades y desean eso sin transformación. Desean eso con la mente carnal, con las falsas creencias que todos tenemos en el corazón. Se ve sensacional, lo deseamos, lo queremos. Pero antes de los dones del Espíritu Santo, antes de la manifestación del Espíritu Santo, tiene que venir el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, templanza, que es dominio propio. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y en cierto momento en la vida del creyente uno llega a ese nivel que está por sí mismo, adaptando el fruto del Espíritu que mora en uno, y no por esfuerzo, sino naturalmente comienza a manifestar el fruto. Cuando naturalmente comenzamos a manifestar el fruto, naturalmente comenzamos a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Es un proceso para todos nosotros. Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La gracia de Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestro pasado, pero también nos da un propósito. Porque Dios dice hacia todos nosotros: esto es instrumento en mis manos. Yo lo he escogido, yo la he escogido. Y recibimos una nueva familia.
al quien venía Saulo a arrestar, puso manos sobre él y lo sanó. Y él recobró la vista. Capítulo 9, verso 18. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recuperó las fuerzas. Esto es cuando aceptamos lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Cuando lo aceptamos y lo recibimos, la transformación sucede. Simplemente porque nos estamos poniendo en las manos de Dios. Estamos aceptando el plan de Dios para nuestras vidas. Estamos diciendo, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a cambiar mi vida. Estoy dispuesto a abandonar la identidad que este mundo ha establecido en mí. Estoy dispuesto a confrontar todas las falsas creencias que tengo en el corazón. Estoy dispuesto a confrontar todos los temores que tengo en el corazón. Estoy dispuesto a dejar de manipular a otros para yo alcanzar las metas propias. Estoy dispuesto a escuchar tu voz y hacer lo que tú me dices. Saulo no discute, no exige explicaciones, recibe las palabras de Ananías, se levanta y de inmediato fue bautizado. No tuvo que tomar un curso, de inmediato fue bautizado. De inmediato comenzó a identificar con Jesucristo, con la muerte y la resurrección de Jesucristo. La revelación de parte de Dios demanda una respuesta. Y en esta situación, Saulo respondió al Señor y se rindió. Se rindió al quebranto que él mismo creó en su corazón por todas las cosas que él conocía a través de su pasado, a través de su educación como fariseo. Rindió todas esas cosas a Dios y dijo, estoy dispuesto a hacerlo a tu manera. Esto no es asunto de esfuerzo, esto es asunto de rendirse uno. No resistir, rendir. El momento que Saulo recibió su vista, muy fácilmente podía regresar a ser Saulo de Tarsis. Muy fácilmente podía llamar a los suyos y comenzar a arrestar. Pero en ese paseo hacia Damasco, él conoció al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y aunque no podía ver, por primera vez en su vista, vio y recibió. Ese es el proceso de todos nosotros. Como le sucedió a Rubén unos 5 años atrás, testificó. Es un constante en nuestras vidas. La próxima vez que confrontes algo difícil, o quizás estás confrontando algo difícil ahora, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Y entienda que Él ha prometido que todo ayuda a bien. Estemos de pie.
Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres el Dios de amor. El Dios que nos ama, el Dios que nos escoge, el Dios que nos transforma. Y tú conoces precisamente cómo transformarnos. Tú conoces precisamente qué permitir en nuestras vidas para nosotros ver lo que tenemos en el corazón, para nosotros rendirnos a lo que tú deseas hacer en nosotros, al proceso de transformación. Enséñanos a no resistir la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a no permitir que nuestras circunstancias determinen cómo nos sentimos, determinen las emociones que manifestamos, sino que tú nos enseñes a siempre mantener nuestra vista, nuestra mirada en ti y en lo que tú nos has prometido. Y cuando vemos las promesas de Dios, que digamos, heme aquí, y que dejemos de resistir el llamado de Dios en nuestras vidas, dejemos de resistir la palabra de Dios en el momento. Dejemos de resistir la palabra que nos has dado escrita. Y en vez recibir, ciegamente recibir lo que tú estás haciendo. En este día te damos honra, te damos gloria. Nos rendimos a ti, nos rendimos a tu proceso de gloria, de transformación, mientras tú nos vas transformando a la imagen de Jesús. Te damos gracias y te damos toda honra y toda gloria en ese precioso nombre. Y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, y el pueblo dice, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una semana victoriosa. No se olviden de levantafondos inmediatamente ahora después del servicio. Están despedidos, Dios les bendiga.